el giro en A. O sea, la idea sigue siendo la misma. El momento se coloca aquí, un momento unitario en A. Lo que ustedes van a hacer es dibujar los diagramas. Entonces, primero, para dibujar los diagramas, tenemos que dibujar por puntos. Diagrama M mayúscula, negativo, positivo. ¿Cuánto vale el momento en A? En el apoyo. Muy bien, Joseph, cero. Tiene que ser cero. ¿Cuánto vale el momento en C? En el voladizo. Cuando ustedes tengan un voladizo, recuerden que si la carga está aplicada en el voladizo, si ustedes hacen un corte, el momento justo en ese punto tiene que ser también cero. No puede haber momento en el voladizo. Si hacen un corte, 12, esto vale X. Si X vale 0, 12 por X, el momento va a ser 0. Esta forma que vamos a hacer se llama dibujar el diagrama de momentos mediante puntos notables. Lo voy a dibujar mediante puntos notables. Bien, hay que hallar el momento en B. Para hallar el momento en B, ustedes pueden hacer un corte a la derecha o a la izquierda. Es más fácil hacerlo en el voladizo porque ya no tenemos la carga distribuida. Entonces ahí ustedes dibujan 12, acá vale 10. Para que esté en equilibrio, acá debe haber una fuerza cortante hacia arriba. Y el momento que aparece acá es un momento horario o antihorario. Para que esté en equilibrio. Tiene que ser un momento antihorario. Muchachos, ¿recuerdan lo que hemos estudiado? Los momentos que generan tracción hacia abajo son momentos positivos. Y los que generan tracción hacia arriba son momentos negativos. Este momento en B, tal como estamos viendo, es la multiplicación de 12 por 10. El momento en B es 12 por 10, 120. Momento positivo o negativo. Muy bien, Joseph, es negativo. Como es negativo, lo tengo que dibujar en la parte de acá arriba. Muy bien. Entonces, el momento en A es 0, el momento en B es menos 120 y el momento en C es 0. Lo único que hay que hacer ahora es unir los puntos, muchachos. Entonces, entre el punto A y B hay una carga distribuida. El diagrama de momentos tiende a ir de esta forma. Este valor puede pasar o no puede pasar. Eso depende del diagrama de cortantes, pero en general el valor pasa. A nosotros no nos va a interesar porque después en la multiplicación vamos a estudiar qué ocurre. Entre el punto B y C no hay ninguna carga. Entonces acá tenemos una línea de primer grado y acá una de segundo grado. Al sombrear tenemos el diagrama de momentos, M mayúscula.
¿Quedó claro, jóvenes? Bien. Este es el primer diagrama que salió en base a los puntos notables. Bien. Recuerden que ustedes tienen que dibujarlo. Este método que les estoy mostrando es el método basado en puntos notables. Vamos a dibujar el diagrama de momentos de la otra viga. A ver, recordando la teoría. El momento en el voladizo, tal como vemos, no existe carga. El momento en el voladizo tiene que ser cero. Voladizo. ¿Cuánto vale el momento en B? No tenemos ninguna carga aquí. Muy bien, Jose también va a ser cero. Y aquí está la gran ventaja del método. El momento en A es directo. Vemos que el momento en A es un valor de 1. ¿Ese momento es positivo o negativo? Muy bien, positivo, porque está siguiendo la regla de signos que el momento horario es positivo al lado izquierdo de una viga. Y colocamos 1. Como no hay carga entre A y B, entonces unimos directamente mediante una línea de primer grado. Como no hay carga entre B y C igual. Este es el diagrama de momentos para el tramo AB. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, muchachos, hemos dibujado más o menos de una forma rápida los diagramas. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos buscando en este ejercicio? En todos los ejercicios estamos buscando la multiplicación de diagramas, es decir, 1 por giro en A es igual a integral de AB, MM e I de X más integral de BC o de CB, como ustedes quieran, no importa, e I de X. Quiero que noten esto, muchachos. Esta fórmula nos dice que debo multiplicar el diagrama de AB por el diagrama B. Una de segundo grado por un triángulo. Y luego un triángulo por una línea que tiene 0. La primera multiplicación la vamos a desarrollar con las tablas y les voy a enseñar cómo hacer esto. Ahora, ¿qué pasaría con BC? Estoy multiplicando un triángulo por esto. ¿A qué sería igual? Esta integral. Muy bien, tiene que ser 0, porque cualquier función por 0 es 0. El problema se resume a multiplicar este diagrama por este diagrama. Este método de multiplicación de diagramas es importante, muchachos, porque en muchos ejercicios les puede pedir a ustedes dibujar el diagrama en momentos de una viga o de un pórtico, entonces sí es importante saber hacerlo. ¿Ok? Bien. Entonces el paso que tenemos que hacer es multiplicar esta de segundo grado por el triángulo. Entonces, muchachos, ustedes tienen que recordar lo que estamos viendo. Acá tenemos una curva de segundo grado en el triángulo. Bien, entonces, por el momento estoy mostrándoles el diagrama. En un momento voy a borrar esto porque vamos a mostrarles cómo multiplicar. Entonces, lo que yo tendría que multiplicar es esto. Una curva de segundo grado, de esta forma, por un triángulo. Entonces, para hacer eso, muchachos, pueden usar el método de Aries centroide o el método de tablas. Yo sugiero usar el método de tablas. Aries centroide es lo mismo, solo que es más largo. Pero acá hay un problema, y esto es lo que vamos a ver en las tablas. En las tablas que vamos a usar, ustedes no van a ver esa curva.
No hay eso en las tablas. Lo que hay es este tipo de caso. Entonces, cuando ustedes tengan esto, que es algo que vamos a ver mucho en pórticos y en vigas, esto no hay en tablas. Entonces, para que haya en tablas, tenemos que hacer una separación. Les voy a enseñar eso. Si quieren usar las tablas, tienen que separar esta curva de la siguiente forma. Una de las formas de separar es la más sencilla y la que les voy a enseñar. Un triángulo de primer grado más una curva de segundo grado de este tipo. Esa es la separación que vamos a hacer en todos los ejercicios del método de fuerzas. Es la separación más sencilla. Entonces, les voy a explicar por qué se da esta separación. ¿Cómo se puede entender esa separación? Dime, Brian. ¿Cuál es tu pregunta? Actualiza, por favor. Sí, yo lo puedo ver. Igual lo voy a explicar acá, no se preocupe. La idea, muchachos, es la siguiente. Cuando ustedes tienen una viga, cualquiera, solo les estoy dando un ejemplo. Y en esta viga ustedes tienen carga, que sea distribuida, por ejemplo. Y acá un momento, esto se puede separar de la siguiente forma. Viga más momento. Hemos visto que el diagrama de momentos de esta viga es de esta forma. Entonces, si ustedes quieren hallar el diagrama de momentos para el método de multiplicación, para Aris centroides, para cualquiera de los métodos, tienen que separarlo de esta forma. El diagrama de momentos de esta, ustedes lo saben, lo han visto en mecánica de materiales. Este valor es W por L cuadrado sobre ¿cuánto? ¿Recuerdan, muchachos? Tiene una viga simplemente apoyada, el momento máximo que hay en el centro es sobre 8. Muy bien, Joseph. Excelente. Y si acá tienen acá un momento m sub 0, el diagrama de momentos va a ser simplemente de esta forma. Por eso, repito, que la suma de este diagrama más este diagrama es el diagrama que estábamos buscando. Y esa es la forma que vamos a trabajar en el curso. Cuando hagamos multiplicación de diagramas, ustedes van a tener muchos casos como este. Una curva de segundo grado que no es la que aparece en las tablas, sino que varía un poco. Entonces tienen que separarlo de esta forma, W cuadrado sobre 8 y un triángulo. Es decir, una curva de segundo grado más una curva de primer grado. ¿Ok? Esa es la forma que vamos a desarrollar para este problema. ¿Quedó claro, muchachos? Muy bien. Entonces, para el problema que estamos desarrollando, el problema que les he dado, tenemos que separar ese diagrama de esa forma, en dos, y luego vamos a aplicar la multiplicación de diagramas, y el problema se resuelve más rápido. Van a ver. Muchachos, esta teoría es la base fundamental del método de separación de diagramas y multiplicación. No hay que Profe, olvidar lo que les estoy mencionando, que va a servir para vigas, pórticos, etc. Ok. Entonces, si nosotros profe, ¿me queremos... escucha? Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? Profe, cuando nosotros graficamos, no teníamos la seguridad de que el diagrama era forma. Pero claro que es curvo porque tienes una carga distribuida. Tiene que ser de esta forma. No puede ser lineal.
Debido a que hay una carga distribuida, el diagrama tiene que ser de esta forma. No, o sea, hicimos, ya está bien. Sí, cuando ustedes tienen una carga distribuida, el diagrama va a ser de segundo grado. Esa es una de las propiedades que tienen que hacer. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, el diagrama definitivamente es de esta forma. ¿Ok? Ya. Siempre y cuando, ojo, hay carga distribuida, el diagrama es de segundo grado. Entonces, vamos a regresar al problema. En el problema, hemos dibujado los dos diagramas. Lo voy a dibujar nuevamente. Ya los teníamos. Para una carga de 1. Y esto era de esta forma. 120. Entonces nuestro objetivo es multiplicar todo lo que está de naranja por todo lo que está de rojo. Entonces vamos a hacer la separación. Entonces hemos visto que esto es lo mismo que multiplicar W por 30 al cuadrado sobre 8. Esto es 225. Más un triángulo de 120 y 30 pies. Si yo sumo estos dos, los tengo que multiplicar por el triángulo que aparece ahí. 30 pies y 1. Entonces, muchachos, ahora vamos a aplicar la definición. Recuerden que nuestro giro es 1 sobre I, la integral de A a B, M e I. Solo vamos a multiplicar el tramo AB, porque el otro tramo sale 0. Entonces, tengo que multiplicar segundo grado por triángulo más triángulo por triángulo. En las tablas les voy a dar estos valores de multiplicación son los que más vamos a usar en la tabla. Si ustedes tienen triángulos que van de esta forma, en la tabla les va a aparecer a ustedes como M por L sobre 3. Cuando los dos triángulos parten del mismo nudo. Ojo, la longitud de la viga tienen que identificar. Hay otra multiplicación también que es importante y les voy a resumir. Triángulo por triángulo, pero cuando los dos parten de nudos distintos. Entonces, si ustedes tienen ese caso, la multiplicación que aparece en las tablas es M por M sobre 6. No es necesario memorizar esto, pero les estoy dando para que ustedes lo tengan. Finalmente, si ustedes tienen un triángulo y lo multiplican por uno de segundo grado como este, el resultado es muy parecido al primer caso. M por L sobre 3. Estos son los casos notables que vamos a ver en el curso. Triángulo por triángulo, cuando los dos parten del mismo nudo, es M por L sobre 3. ¿Ok? Triángulo por triángulo, cuando los dos parten de nudos distintos, es M por L sobre 6, muchachos. Y si ustedes tienen un triángulo por una curva de segundo grado, es igual al primer caso. Cuando hablamos de multiplicación de diagramas, esto es lo que les aparece en las tablas. Pero ojo, muchachos, ustedes tienen esto.
Por aquí es positivo y acá es negativo. Entonces no importa que el trapecio esté de esta forma. También la curva de segundo grado esté de esta forma. En la tabla se puede usar lo mismo. Solamente que hay que tener cuidado lo siguiente. Si ustedes multiplican un positivo por un positivo, les va a dar positivo. Y si multiplican negativo por positivo, negativo. Víctor, dime, ¿cuál es tu consulta? Disculpa, se fue la señal en un momento. Sí, profesor González, en la parte del segundo grado más el triangulito, usted le Sí, puso en la base de los dos 30 pies. claro, porque esa Eh, es la longitud que tenemos acá. Siempre, o sea, en los dos cumple los 30 pies. Tiene que ser la misma longitud, sí. Si la longitud es distinta, no puedes multiplicar diagramas. Tiene que ser la misma longitud. Yo, gracias. Ok, perfecto. Porque esto no se actualiza bien. Ya. A ver, muchachos. Lo malo del aula virtual a veces falla. Pero en resumen, ustedes tienen lo siguiente. Tienen un diagrama que vale 225 más uno que tiene 30 pies también por 120 por un triángulo que vale 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les he dado las 3 reglas de oro para multiplicación de diagramas. M por L sobre 3. Cuando ustedes multiplican diagramas, tienen que hacerlo con la misma longitud. No pueden tener diferentes longitudes, ya que no se cumpliría la definición. Y recuerden que también hemos hablado de un triángulo por uno de segundo grado. M por L sobre 3. Bien. Entonces, si yo quiero hallar el giro en A, sería 1 sobre I. Multiplico, muchachos, segundo grado por triángulo. Segundo grado por triángulo es la fórmula que les he dado, M por M sobre 3. Como los dos van hacia abajo, es positivo por positivo, positivo. Más el momento, 225, por el momento, por la longitud entre 3. Primer cálculo. Aplicando las fórmulas que hay en las tablas. Luego, tengo que multiplicar triángulo por triángulo. En este caso, el triángulo parte del nudo de la derecha y este triángulo del nudo de la izquierda.
Entonces, como el triángulo parte del nodo de la izquierda y el otro de la derecha, tengo que usar de las fórmulas que les he dado entre 3 o entre 6. Entre 6, muy bien. Tiene que ser entre 6. Vamos a estar entre 6 porque parten de nodos distintos. Esa es la regla. Entonces, el momento que tenemos es 120 por 1 por la longitud 30 sobre 6. Como este es negativo y este es positivo, negativo por positivo, negativo. Si hacemos la operación, vamos a tener 1 sobre i 2250 menos 600. Ya sería más 1650 sobre i, que es exactamente lo mismo que hemos hallado con el método de integración. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces, si ustedes tienen las tablas, sale más rápido que estar integrando. También podrían integrar. Depende de ustedes qué método busquen para resolver los problemas. Esta es la forma de multiplicar diagramas, muchachos, mediante el método de áreas con las tablas que les he dado. La ventaja es que si ustedes dibujan rápidamente los diagramas, se puede hacer fácilmente los cálculos que ustedes están viendo. Muy bien, entonces la regla de signos se sigue. Si sale positivo es en el sentido que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Dime, Brian. Sí, vamos a hacer otro ejemplo, sí. Vamos a estar trabajando con algunos otros ejemplos. Bien. Vamos a hacer por lo menos, vamos a hablar de un pórtico. Me gustaría hacer por lo menos las reacciones en un pórtico y que ustedes vean qué pasa con, si se puede hacerlo con diagramas o lo vamos a hacer con el método de integración. Cualquiera de los dos es válido. Pero bueno, vamos a estar trabajando. Oye, muchachos, el método de área de momentos es un método bastante utilizado para poder resolver este tipo de casos. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco más, pero sobre vamos a hacer otro ejemplo para poder entender bien este concepto. Entonces, básicamente ustedes lo que tienen que hacer, como en todos los casos, es aplicar la definición. Al aplicar la definición, pues se logra resolver los problemas que estamos realizando. Vamos a hacer una viga más con rótula. En este ejercicio vamos a aplicar la teoría. Lo voy a hacer con el método de áreas, más fácil. Entonces, vamos a hallar el desplazamiento vertical en E, considerando esta viga. Entonces, muchachos, si ustedes tienen una viga de este tipo, se pide el desplazamiento en E, coloquen una carga unitaria en E. Y luego, con la carga unitaria en E, pues tenemos que realizar el cálculo que estamos realizando. Que vamos a ver. Bueno, creo que va a ser conveniente que hagamos un pórtico, porque de repente en la práctica vamos a hacer un pórtico, sí. Creo que es mejor que hagamos el pórtico. Sí, es probable que en la práctica entre un pórtico.
Ok, vamos a hacer un pórtico. Quiero explicarles al menos lo básico del pórtico, que es más importante. En la sesión práctica con el profesor Kurz seguramente ustedes van a ver un pórtico, pero quisiera hablar de un pórtico. Es importante eso. ¿Ok? Vamos a hacer un pórtico. Lamentablemente por tema de tiempo me gustaría hacer más ejercicios, pero sí es importante hacer un pórtico. Muchachos, nos piden allá el desplazamiento horizontal en D. Si es horizontal en D, ¿qué debo colocar en D? Una carga unitaria. Lo puedes encontrar en el libro de Hibbeler, Joseph. Hay un montón de ejercicios ahí con este método de carga unitaria. En Hibbeler. Muy bien. Muchachos, entonces hay que hacer juntos esto. Recuerden que para un pórtico ustedes tienen que hallar las reacciones del pórtico. Acá tengo la reacción A horizontal, que es 6 kilonewtons. La reacción A vertical y la reacción D. Entonces aplican la teoría. Sumatoria de momentos en A es igual a 0. Entonces la reacción en D por 3 menos esta fuerza tiene como resultante 6 por 3, 18. Y está ubicado a 1.5 metros. Entonces fuerza por 1.5, 27, menos la fuerza de 6 por 3 igual a 0. Entonces ahí obtenemos la reacción D. ¿Qué muchachos? 15. Efectivamente es 15 kilonewtons. Y si ustedes aplican sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la reacción A vertical más la reacción D menos 6 por 3 es igual a 0. Entonces la reacción A vertical tiene que ser 3 kilonewtons. ¿Ok? Bien. Entonces hemos hallado las reacciones del problema 1. Ahora vamos a hacer lo mismo en el problema 2. En el pórtico que estoy mostrando, el otro pórtico. Muy bien. En el otro pórtico también vamos a tener reacciones, muchachos. Reacción A vertical, reacción A, en este caso horizontal, que va a ser 1, es así sencilla. Y acá la reacción D. Hacemos lo mismo. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, acá sí hay que tener cuidado porque hay una fuerza de 1. Reacción en D por 3 menos 1 por 1.5, que es su brazo, igual a 0. Entonces la reacción D es igual a 1 medio. Hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces la reacción A vertical más la reacción D igual a 0. Por ende la reacción A vertical es menos 1 medio. O sea, quiere decir hacia abajo. Por un tema de estática hemos hallado las reacciones. Hemos hallado que la reacción en A es 3 kilonewtons. Esta reacción es 15 kilonewtons. Esto vale 6 kilonewtons. Para una fuerza de 1, hemos hallado que esto efectivamente es 1, esto 1 medio y esto 1 medio. Listo. Ya tenemos identificado
los valores que queremos, los valores de las reacciones. Ese es el primer paso. ¿Ok? Bien. ¿Qué, muchachos? Entonces, lo que yo sugiero para el caso de los pórticos es identificar qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros dibujamos los diagramas, podemos tener una idea de cómo resolver este pórtico. Entonces, vamos a hacerlo con diagramas, que es la forma más fácil. Primero, el diagrama del pórtico mayor. En este punto D, ¿cuánto vale el momento, muchachos? Muy bien, 0. En el punto A, ¿cuánto vale el momento? 0. Entonces vamos a hacer eso. 0, 0. Los puntos notables. A ver, muchachos, si recuerdan un poquito de estática. En el punto C, si yo quiero ir el momento, haría un corte, por ejemplo. ¿Cuánto vale el momento en C? Entonces, hacemos este cálculo. Hacemos el corte, 15 kilonewton. Esta distancia vale 1.5 metros. Si ustedes hacen el corte, no hay ninguna fuerza que les genera cortante y momento, por ende, aquí el momento es 0 y la cortante es 0, para que esté en equilibrio. El momento en ese punto también es 0. No puede haber en este caso momento. Muy bien, el momento en C es 0. Si ustedes lo analizan por otro lado, les va a salir más difícil, pero también es 0. Muy bien. Hemos hallado el valor del momento. Nos falta el momento en B. Para el momento en B sugiero, muchachos, hacer un corte. Hagamos el corte. Y acá sí hay que tener cuidado porque es pórtico. En el corte, ustedes tienen acá un 3. Acá por equilibrio debería haber un 6. Y acá van a tener un momento. La pregunta es, ¿cuánto vale el momento en B? 18, muy bien. ¿Horario o antihorario? Para que esté en equilibrio. Antihorario, muy bien, antihorario. El momento tiene que ser antihorario. Entonces, muchachos, aquí en pórticos también se cumple para dibujar los diagramas la regla que hemos estudiado. O sea, si nosotros hemos visto que estos son positivos y estos son negativos, esa misma regla se cumple en pórticos. Pero ojo, les adelanto que en pórticos en verdad no existen signos para los pórticos. Los signos no se colocan en pórticos. ¿Cómo se dibuja el diagrama en pórticos? Esa es la importancia. El diagrama en un pórtico se dibuja, no se olviden esto, al lado de la atracción. Entonces acá tienen que ver esto. Este valor de 18 genera tracción al lado izquierdo o al lado derecho de la columna. ¿A qué lado genera tracción? Muy bien, al lado derecho. Entonces, como es al lado derecho, voy a colocar el valor de 18 a la derecha de la columna. Ahí está. 18. Al lado derecho. ¿Ok? No se olviden eso, muchachos. Se dibuja al lado de la tracción. Y se está traccionando a la derecha. Cuando ustedes tengan un pórtico, también se cumple una regla importante. Si el momento está entrando en el pórtico por la columna, también va a entrar en la viga. Entonces el valor de 18 va a estar aquí y también va a estar acá. Esa es una regla que vamos a usar en pórticos.
si el diagrama de momentos entra en el pórtico, tiene que entrar tanto en la viga como en la columna, por equilibrio. Ahora sí, con esto podemos dibujar el diagrama. En la columna, muchachos, nosotros tenemos una fuerza puntual y nada más. Entonces, entre este diagrama tiene que haber una línea de primer grado. ¿Quedó claro? Muy bien. Y en la viga tenemos una carga distribuida. Entonces, esto va a hacer que aparezca una curva de segundo grado. Con el 18 tiene que unirse al 0. Ahí está el diagrama. Diagrama de momentos para el primer pórtico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro, muchachos? No se olviden que se dibuja el diagrama de momentos al lado de la tracción. $18. 18 es porque nosotros tenemos en la columna 6 por 3. Si ustedes giran su cabeza, 6 por 3, 18. Nada más. ¿Por qué es a la derecha? Tengan presente lo siguiente. En una viga, si ustedes hacen esta operación, se tracciona hacia abajo. Y si hacen la operación de abajo, se tracciona hacia arriba. Entonces, si ustedes giran su cabeza y observan esta columna como si fuese una viga, este sería el nudo I y el nudo J. Nudo I, nudo J. Pues en el nudo J, ustedes están viendo un momento antihorario, genera tracción hacia abajo. Eso es equivalente a decir tracción hacia abajo de la columna o hacia la derecha. Lo único que tienen que hacer ustedes es girar el gráfico y seguir de nuevo esta regla. Si tracciona hacia abajo, tenemos un momento antihorario, y efectivamente es eso. Y como es hacia abajo, eso se traduce a la derecha de la columna. ¿Quedó claro? Giren la cabeza y vean la columna como si fuese una viga, y dibújenlo de esa forma. ¿Ok? Muy bien, buena pregunta, muchachos. Este es el primer diagrama, el diagrama de momentos. El 18 baja por una de las reglas que les he explicado. El diagrama de momentos del pórtico, en general, un pórtico va a tener diagramas de esta forma. Si el diagrama sale de la viga, el diagrama también debe salir de la columna. Pero, si ustedes tienen un pórtico de este tipo, si el diagrama entra por la viga, también debe entrar por la columna. Esta es una regla que se llama el equilibrio en el diagrama de momentos. No puedo dibujar el diagrama hacia arriba porque no habría equilibrio en el nudo. Si ustedes tienen duda, podrían hacer un corte en la viga y dibujarlo, pero no vamos a hacer eso por un tema más que todo práctico. Sí, Joaquín, puedes dibujarlo a partir del diagrama de corte, pero lamentablemente vas a perder mucho tiempo haciendo eso. En el método de flexibilidad, yo voy a usar mucho los diagramas de este tipo. Entonces yo no voy a dibujar en ningún caso los diagramas de cortante, sino de frente los diagramas de momento. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. En este curso, Análisis Estructural 1, es importantísimo saber dibujar el diagrama de momento flector, porque eso se les va a pedir en un examen. Si lo quieren hacer a partir del cortante es válido, pero lamentablemente el tiempo es una limitante. ¿Ya, muchachos? Tengan cuidado con el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el otro diagrama de la otra viga. No sé si alguien tiene alguna otra duda, muchachos, consultas. Muy bien. Gracias, muchachos.
Yo les sugiero que usen el método de multiplicación de diagramas, es más fácil. Integrales también lo pueden usar. Yo le voy a pedir al GP Práctica también haga integrales y multiplicación. Pero sí les sugiero que sepan dibujar bien diagramas en pórticos. Los pórticos son muy importantes para un ingeniero civil. Entonces sí tenemos que saber dibujar bien los diagramas. Muy bien, vamos a hacer el otro diagrama. Aprovechando la pizarra para evitar que haya problemas con nuestra pizarra. Aquí tenemos las reacciones. Entonces voy a dibujar el diagrama de momentos para la otra estructura. Entonces hacemos lo mismo, dibujamos en grande el pórtico y aplicamos la teoría que les he enseñado. Nuevamente, si ustedes tienen esto, se genera tracción hacia abajo, la cara feliz, y si tienen al revés, tracción hacia arriba, cara triste. Momentos negativos y momentos positivos. En un pórtico no se coloca signos del diagrama. Eso es algo que me olvidé mencionar. No se coloca signos. En una viga sí, en un pórtico no. Muy bien, entonces, si quiero hacer el pórtico, hagamos primero el tramo. A ver, veamos, muchachos, como en el anterior ejercicio. ¿A qué es igual el momento en D y el momento en A? ¿Cómo debería ser el momento en D y el momento en A, en los apoyos? Muy bien, tiene que ser 0. Puntos notables. Muy bien, entonces vamos a los otros puntos que nos faltan. Acá hago un corte y dibujo la viga nuevamente. La columna, perdón. Entonces aquí tengo por equilibrio 1. Acá tengo un medio. Y acá en el corte me va a aparecer por equilibrio una fuerza de 1 acá, un medio, y me va a aparecer un momento. El momento, ¿cuánto vale? Si esto es 3 metros. 3. Para que esté en equilibrio, muy bien, Joaquín. Para que esté en equilibrio, el momento tiene que ser antihorario. Muy bien, excelente. A nosotros nos interesa en verdad el momento, las otras fuerzas ni nos interesa. El momento en vez 3, antihorario, ¿dónde genera tracción en el diagrama? ¿A la derecha o a la izquierda de la columna? Muy bien, a la derecha, Brian. Tiene que ser a la derecha. Entonces, a la derecha del diagrama de la columna tengo que dibujar y colocar el valor de 3. Muy bien. Primer paso. Ok. Si es 3, hacia este lado tiene que bajar en la viga también 3. Importante. ¿Ya? Bien. Siguiente paso, hacer el mismo análisis en la columna CD. En la columna CD, jóvenes, también hago un corte y analizo qué pasa con el momento. El método de cortes es bastante interesante porque nos ayuda de esa forma. Entonces acá tengo un medio. Acá tengo 1. En el corte esto mide 1.5 metros. Por equilibrio, acá va a haber una fuerza de 1, una fuerza de 1 medio y un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Sería la fuerza cortante, 1 por 1.5. El momento es horario o antihorario en el corte. Muy bien, horario. Muy bien, Joseph. Tiene que ser horario para que el problema esté en equilibrio. Como es horario, para que la columna esté en equilibrio, ¿dónde se genera la tracción? ¿A la izquierda o a la derecha de la columna? Giren su cabeza y analicen. Muy bien. A ver, algunos dicen a la izquierda, algunos a la derecha. ¿Dónde se genera la tracción? Giren su cabeza y analicen lo que les he enseñado.
Si ustedes giran su cabeza, acá tienen el nudo I y el nudo J. A la izquierda, muy bien. A la izquierda, sí. Si ustedes giran su cabeza, aquí está el nudo I y el nudo J, se nota claramente que se está traccionando abajo de la viga, es decir, a la izquierda. Y el momento es 1.5. Como se tracciona a la izquierda, dibujo acá 1.5. Listo, muchachos. Si es 1.5 acá, hacia la izquierda, está entrando en la viga, acá también entra en el pórtico. ¿Quedó claro, muchachos? Por ahí he visto una pregunta. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, simplemente ustedes tienen que unir ahora. En este diagrama tenemos tramos en los que no hay cargas. Entonces, todos los diagramas van a ser lineales. En la columna una línea, acá otra línea y aquí otra línea. Todas son líneas de primer grado. Y este es el diagrama de momentos para el pórtico. Listo, muchachos. Hemos dibujado los dos diagramas, que es la parte más difícil del problema. Y luego simplemente hay que multiplicar diagramas. Eso lo vamos a hacer también ahora. Les voy a enseñar a multiplicar algunos diagramas. Pero de verdad que la parte más trabajosa es hacer el diagrama. Pero aunque no lo crean, dibujar el diagrama de esta forma es mucho más fácil que partir del diagrama de cortante. Entonces se ahorra bastante tiempo. Cuando hagamos ejercicios en el método de fuerzas, vamos a hacerlo mediante diagramas, porque es más fácil y más rápido. Lo vamos a hacer varias veces. ¿Ok? Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, si ya tenemos un pórtico como este, ya tenemos los dos diagramas. Entonces hay que multiplicar cada uno de los diagramas para poder resolver el problema. Entonces ahora vamos a hacer eso. Les voy a enseñar a multiplicar los diagramas en un pórtico, que es básicamente lo mismo que hemos hecho en la viga. Es la misma idea, solo que ahora es en un pórtico. Ok. Entonces voy a dibujar nuevamente estos diagramas y los vamos a multiplicar. Ya hemos calculado los diagramas. Tenemos el diagrama M y el diagrama M, minúscula. 18, 18. Acá tengo 3. 3. 1.5, 1.5. Bien. Muchachos, entonces tengo que multiplicar A, B, C, D, A, B, C, D. Tengo que multiplicar triángulo por triángulo, segundo grado por trapecio y triángulo por esto que no hay nada. Entonces, según la fórmula que hemos estudiado, 1 por el desplazamiento que nos piden es la integral de AB, MMEI de X, más integral BC, MMEI de X, más integral CD, MMEI de X. Muchachos, ¿cuánto vale esta integral? La multiplicación de triángulo por esto de aquí, en la columna. Claro, tiene que ser 0. Entonces ya automáticamente colocamos 0. Ya no nos complicamos. Entonces tengo que multiplicar triángulo por triángulo. Y ya está resuelto el problema, más segundo por trapecio. Entonces, muchachos, en un pórtico la idea es la misma que una viga. Lo único que tienen que hacer ustedes es multiplicar triángulo por triángulo y esto más esto. Entonces vamos a hacer esos cálculos auxiliares.
Para el tramo AB, y otra vez recordando las fórmulas que les he dado. A ver, quiero que se den cuenta. M1, M2, L. Luego tenemos M1, M2L, que están en las tablas. No necesitan memorizarlo. Pero sí les he dicho que esto es M por L sobre 3. Y esto es M por L sobre 6. Bien, para el tramo AB, tengo que multiplicar un triángulo de 18 con una longitud de 3 metros por un triángulo de 3 por una longitud de 3 metros. Muchachos, recuerden lo que les he enseñado. Para multiplicar diagramas, las dos longitudes tienen que ser iguales. En este caso, la longitud no es esta de acá, sino es esta de acá. 3 metros. 3 metros. Entonces, muchachos, ¿qué fórmula debo usar? ¿Sobre 3 o sobre 6? Muy bien, tenemos que usar sobre 3. Entonces, la multiplicación sería momento de 18, momento de 3, la longitud es 3 sobre 3. ¿Positivo o negativo? Fíjense, este diagrama está a la derecha y este a la derecha. ¿Qué dice la lógica? ¿Cómo debería ser la multiplicación? ¿Positivo o negativo? Muy bien, yo use, tiene que ser positivo. Cuando los dos están al mismo lado, es positivo por positivo. Si quieren negativo por negativo, positivo. Entonces, la multiplicación nos va a dar acá 54. Como ustedes pueden ver con la multiplicación de diagramas, rápidamente se puede hallar ese primer valor. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que hemos hallado. La multiplicación nos da 54 en la columna. No se olviden, muchachos, lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente estamos aplicando la teoría que hemos estudiado para la primera parte, en la viga, es la misma teoría. Muy bien. Ahora tendríamos que hacer la otra multiplicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, muchachos, alguna duda. ¿Ok? Dime sobre la PC. Sí, es lo más probable que sea la próxima semana. Está programado de esa forma. Sí, eso es lo que ustedes tienen en el campus virtual, muchachos, para la próxima semana. Sí, tendría que ser esta hora. Con el jefe de práctica ustedes van a hacer más ejercicios también del método de carga unitaria. No se preocupen, van a practicar también con eso. Si es que hay algún cambio, yo les voy a avisar, ¿ok? En caso hay algún cambio. Profe, ¿cuándo dijo? En la próxima clase, es decir, el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Ujú. Ahí está programada la PC. Sí, si es que hay algún cambio, les aviso, muchachos, pero bueno, por el momento no hay ningún cambio, ¿ok? Y les voy a decir también al delegado hasta dónde entraría la PC. En caso de algún cambio, les voy a decir hasta dónde entra la PC y qué temas, ¿ya? Eso lo voy a definir en estos días. Obvio, tiene que ser escrito, Cris, sí. Va a ser escrito. Muy bien.
en el tiempo de la práctica. Muy bien, muchachos. Sí, este es el método donde estoy multiplicando los centroides, pero ya no estoy multiplicando centroides, sino estoy usando la tabla que también ustedes pueden usar y se las voy a pasar. Pueden usar la tabla en el examen si gustan, en la práctica. O si quieren, pueden integrar o centroide. Muy bien, finalmente vamos a usar esto, multiplicar el de segundo grado por el trapecio. Esa es una multiplicación un poco difícil, pero la vamos a hacer. Por lo menos vamos a plantearla con el tiempo que nos queda. Tenemos que hacer esto, muchachos. Multiplicar esta curva por un trapecio. Todo esto vale 3 metros. Muchachos, como les he dicho, ustedes no pueden multiplicar directamente esta curva con esto. No hay en la tabla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicar la teoría, separar esto en lo que hemos visto. Cuando ustedes tengan eso, apliquen lo que hemos estudiado en la viga. Triángulo más segundo grado. Entonces el triángulo va a ser de 18. ¿Y esto cuánto vale? ¿Recuerdan? W, L cuadrado sobre 8. Muy bien. El W es 6. La longitud es 3 al cuadrado sobre 8. Entonces tenemos 27 cuartos, 6.75. Muy bien. Ya tenemos los dos valores que necesitamos. Entonces, esto sí ustedes pueden encontrar en la tabla. Triángulo por trapecio y segundo grado por trapecio. Eso sí en la tabla. Si gustan pueden buscarlo en la tabla y sí se puede calcular eso. O sea, triángulo por trapecio más segundo grado por trapecio. Esos valores sí están en el formulario que ustedes pueden utilizar para este problema. De esa forma, ustedes resuelven y ya podemos tener el resultado para la segunda multiplicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, muchachos, sobre esta multiplicación. Es muy parecido a multiplicar dos vigas, es lo mismo. Solo que ahora estoy separando para que pueda aparecer en las tablas. Bien. Ok, muchachos. Bueno, hasta aquí voy a avanzar. Sí, dime. Para el trapecio, ¿qué valor escogemos? ¿El 3 o el 1,5? No, se escogen los dos. Por eso en la fórmula, les voy a mostrar la fórmula. Sí, por favor. Claro. Igual la tabla les voy a pasar. No sé si ustedes lo pueden descargar ahorita, que está compartido. Creo que sí lo pueden descargar. Si no, me dicen para que se los envíe por correo o al delegado. Pero en las tablas, a ver, recuerden que esto, voy a tomarle una foto a esto solamente para registrarlo. En la tabla es diferente, ya no es un triángulo. Entonces van a utilizar esto. Triángulo por trapecio. Entonces van a usar esta fórmula. Lo voy a copiar aquí para que lo tenga. M1L por... A ver. M3. Voy a copiar para que lo tengan también, muchachos.
Igual en la tabla lo pueden usar, no se preocupen. En trapecios tienen que usar esto. Si es que van a usar la tabla, la fórmula dice L sextos este valor del triángulo es el que van a multiplicarlo por 2. Y luego, para trapecios deben tener... Yo voy a explicar esto también más adelante, pero les adelanto que es, en el nudo I tengo 0, en el nudo I tengo M1. ¿Ok? Entonces, perdón, esto no es sobre, no es el doble, simplemente es M3. En el nudo donde está el triángulo es M3. El nudo asociado es M2. Ahí está, J. Entonces, lo que van a hacer ustedes simplemente es lo siguiente. Bueno, esto dibujo al revés. No quiero confundirlos, lo voy a dibujar de nuevo. Si no, se van a confundir con la multiplicación. Quiero dibujarlo tal como está para que no se confunda. Ahora sí, no se van a equivocar de esta forma. Colocan nudo I, J, I, J. Entonces la multiplicación es, en todos los casos, va a aparecer siempre un L sobre 6. Es lo primero que tienen que hacer, ahí está. Multiplican el triángulo. El nudo M3 es el que está en el nudo I. El valor que también está en el nudo I es el M1. Entonces a ese le voy a colocar 2 veces M1. Y al otro valor simplemente M2. Esa es la fórmula que van a usar para trapecio, si se quieren usar trapecio. ¿Ok, muchachos? Igual esta tabla yo les voy a dar, no se preocupen, no es necesario memorizar estos valores, ustedes pueden usar si gustan estas tablas. Si alguien tenía una pregunta. Claro, el de la columna es el virtual. La columna, ustedes, ojo, no, hay algo que te estás confundiendo, Joaquín. Tú puedes usar el virtual arriba, a la izquierda, en la parte del eje de las abscisas o las ordenadas. Es indiferente, porque cuando tú haces integral de AB de X, es lo mismo que decir integral BA de X. No importa el orden. Puedes usar cualquiera. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Yo les voy a dar más indicaciones, les voy a dar indicaciones generales de la práctica en cuanto lo haya. Si es que hay algún cambio, igual les aviso, le aviso al delegado para que se comunique con ustedes rápidamente. ¿Ok? Profe, Dime, disculpe. dime. La tabla de trapecio menciona M1, pero en el gráfico no hay M1. Pero aquí está M1. No, la tabla del cuadro, del PDF. Aquí está M1. Solo que no se nota bien. Ahí está, M1, M2, M3, M3. Esto copiado tal como está. Ya, profe. Sí. Lo que pasa es que como es pequeño no lo han visto bien. Bien, muchachos. Ustedes pueden descargar si gustan la tabla. Está ahí en los archivos compartidos. Si no lo pueden ver, me avisan para pasárselos también. ¿Ok? Bien, muchachos. Si es que no hay más preguntas, vamos a terminar aquí. Bueno, muchachos, gracias. Cualquier pregunta que tengan me avisan, por favor. Igual yo voy a estar comunicando con ustedes sobre la práctica, si es que algún comentario, si es que la práctica va a ser este jueves, o este miércoles es la práctica, o si es que se va a retrasar, pero tengo entendido que no se va a retrasar. La práctica va a ser este miércoles. ¿Ok? Simplemente el ejercicio, por tema de tiempo ya no estoy haciendo el cálculo.
Hagan el cálculo, por favor, muchachos. No puedo dejarles todo masticado. Si tuviese más tiempo, lo haríamos numéricamente. Bueno, disculpen más bien por eso. Lo que pasa es que antes el curso sí tenía más horas teóricas y sí se podía desarrollar un poquito más a detalle esto. Pero bueno, ahora con la hora de práctica tienen que... Yo lo decía al jefe de práctica que ustedes practiquen más el tema de vigas y pórticos. ¿Ok? Bien, muchachos, gracias. Estamos comunicándonos. Cualquier duda que tengan me avisan, por favor.